Nene de la Petro. Quedó el asado medio terminado. Mi viejo corre con las manos manchadas de carbón, mi vieja grita y empieza a llorar por las dudas y yo ahí, con el fémur partido en dos pedacitos, un nene inmóvil, como un ciervo recién nacido que no sabe cómo ponerse de pie. No hay 911, ni sirenas, ni llamadas inalámbricas. Son los 80, es Río Tercero, un pueblito del interior en donde fui feliz todos los días de mi vida, mientras todo se resolvía al trote. Ni siquiera llegué a decir que no podía mover la pierna, que ya estaba viajando acostado, boca arriba, en la parte de atrás de una chata gasolera, sobre la puerta de madera de un placar que los padres del Tommy sacaron del quicio para improvisar una camilla. Volamos. Cruzamos todo el pueblo de una punta hasta la otra con velocidad de fábula, y cuando empecé a reaccionar y a sentir el dolor de las astillas de los huesos contra la carne de esa piernita mínima que tuve a las 7, estaba rodeado de tipos con guardapolvos blancos que decían palabras difíciles con tonada cordobesa. A ellos también les había roto los planes del sábado a la noche, pero me dan un poco de paz y otro poco de calma. Calma, como la que me daba la sonrisa forzada de mi vieja o el silencio sobrio de mi viejo, que estaban ahí enterándose de que su hijo se acababa de partir el fémur en dos pedazos, que la pierna se le había cortado 14 centímetros y que iba a pasar una noche entera postrado en una cama con un montón de peso colgado de la punta de la pierna como los tres chiflados, para traccionar un poco el hueso partido y acomodarlo en su lugar. Y que después sí, le iban a tener que anestesiar para poner un yeso y que más tarde empezarían el reposo, la larga recuperación, las muletas y otros trastornos que cambiarían para siempre el curso de esa vida que recién está arrancando. Para siempre quiso saber mi vieja saltando del shock a la angustia. La salida del quirófano fue parecida a lo que imaginábamos todos. Estaba ahí, babeando de anestesia, yendo para la habitación de esa clínica que antes había sido una concesionaria de autos y después iba a ser un restaurante, algunos años más tarde, de este febrero que me partió en dos pedazos. En mi cuarto había una novedad. Mi viejo había comprado una gaseosa con tapa rosca y de algún modo todos empezamos a sentir que había empezado a llegar el futuro con el descubrimiento. Los médicos y las enfermeras pedían permiso para ver la botella de Pepsi, salían cuchicheando a mis espaldas. Y la otra novedad es que estoy enyesado. Estábamos esperando que viniera González, el doctor más peligroso del pueblo, a explicar no sé qué cosas, pero había salido a fumar González, contó la enfermera, que me había traído el desayuno y me pidió que no hablara mucho porque no sé qué cosas del anestesio. Aproveché y mojé una criollita en un té tibio que mi vieja me sirvió en una taza beige de hospital. Hundí la criollita y crucé su mirada. Tenía la sonrisa calcada. Pero yo todavía no sabía que era por los nervios, que había pasado la noche en vela, que guardaba una carpeta llena de figuritas de santos y de vírgenes a los que les iba rezando alternadamente, según lo que le iban diciendo, que estaba a punto de batir el récord de rezar el rosario. Tranqui, Nachulo, va a estar todo. Bueno, bueno, acá está el quebrado, interrumpió González, que se vino antes de terminar el cigarrillo y entró con cenicero y todo, como un gesto de educación que nadie le había pedido. Yo miraba. Siempre miré. Desde que tengo memoria miro. Miro todo. Tomo notas mentales, repito, acomodo las ideas. Esto acá, aquello allá. La mayoría van al altillo de mi neurosis y se quedan ahí para siempre. Me tomo muy en serio eso de que el saber no ocupa lugar que leí en el anteojito y me voy volviendo un cartonero del conocimiento desde muy temprano. Entonces lo miré a González. ¿Me quedó bien? Quise saber sin conocer nada de la gravedad del caso. Hasta ese momento, de toda la información que se corría por los pasillos de esa clínica en donde pasé el primero de muchísimos días acostado, la única certeza que alcancé a manotear fue una radiografía nocturna en donde se veía nítidamente que ese huesito, que va desde la cadera hasta la rodilla, el más largo y más fuerte del cuerpo, se había partido en dos pedazos. Corría rápido. Antes del crack yo era siempre el que corría más rápido que los demás. Ahora salgo último en todas las carreras y ya no juego de wing izquierdo. El barrio donde vivimos desde que llegamos a Río Tercero no se parece a ningún otro barrio. Ni de Río Tercero, ni de Buenos Aires, ni de ningún lugar del mundo, ni de los mundos imaginarios que leí en la Villiquen. Alguna vez escuché un puterío, porque acá se le dice puterío a los chimentos, que explicaba que la idea de este barrio la habían traído de Canadá los dueños de la fábrica petroquímica en la que mi viejo se gana la vida dibujando planos. Acá las casas le muestran el culo a la calle y el frente va para dentro de la manzana. Y en el centro, en donde cualquier manzana suele tener los patios por donde las casas se unen y se pelean entre sí, acá pusieron la plaza más hermosa que habitó cualquier suelo. Acá, en este barrio, todas las casas miran a la plaza. Siempre hay una madre que está lavando platos en alguna de todas las cocinas con ventanal por donde pueden ver la calecita o el tobogán. Es un panóptico de buenas voluntades.
Si no te mira mi vieja, te mira la madre del Tommy, o te mira la madre del Mati. Pero siempre estamos ahí, relojeados por algún grande. Y los días de verano son eternos. Los hijos de todos los padres que trabajan en la Petro juegan juntos, sin importar quién es el hijo del jefe ni el supervisor. Acá no hay clases sociales, somos todos nenes de la Petro. Y cuando se hace sábado, los padres de la Petro usan sus parrillitas y el olor a grasa nueva se mezcla con los primeros olores a chivo infantiles que aparecen en la vuelta en bici número 1000 alrededor de los canteros más grandes de la plaza. Pero el sábado que me rompí la pierna, un crack nocturno puso los cubiertos de todas las mesas en pausa. La habían instalado hacía algunos años, una especie de T de hierro de 3 metros de alto, con unas cadenas con anillas a los costados. Decían que eran para que los chicos aprendieran a hacer ejercicios colgados de ahí. Los creyeron gimnastas. Quizás podría haber tenido sentido en alguna plaza rusa o china o de esos países que se llevan medallas en las Olimpiadas, pero acá mirábamos el juego sin saber bien para qué servía. Hasta que alguno de todos los nenes de la Petro se inventó un uso, y ahí sí, ¿quién nos paraba? Nos colgábamos de la T cuando bajaba el sol, porque más temprano pelaba la piel del calor que acumulaba. Todo hierro, todo sol, imposible. Pero cuando bajaba el solcito, ahí sí, una horda de nenitos con tonada cordobesa colgándose de las anillas como pequeños tarzanes del interior y dejándose amacar hacia afuera de la T, para conocer el vértigo y después volver para abrazarla. Ese era el juego nuevo. Agarrarse de las anillas, colgarse hacia afuera y volver. Y entonces fui. Una, dos, 20, 154.000 veces. Y a la vuelta. Pero ese sábado, antes del crack, la hermana de Lugo estaba apurada. Y cuando iba a salir a la aventura del vuelo, me empujó y me agarré mal, así que a la mitad del viaje, justo cuando la cadena se estiró por completo y pegó la vuelta, empecé a imaginarme llegando a la T, pero me zafé y caí con todo el peso contra el límite de la plaza. Una serpiente de cemento que recorría todo el arenero y que desde esa noche y para siempre tendrá una fractura como la mía. González terminó de largar el humo y aplastar el pucho en el cenicero, y ahí, recién ahí, empezó a hablar. O hacía la mímica, porque en realidad se largó a contestar con gestos. ¿Y? ¿Salió todo bien? Quiere saber mi viejo sin vuelta. A ver, se había quebrado muy mucho la patita, así que le pusimos las pesas toda la noche y ahora va a tener que tener yeso como 2 meses para que eso suelde bien. Bueno, asintió mi viejo, pero cuando estaba por cortar e irse al mazo, lo asaltó la duda que me salvó la pierna y la vida. ¿Pero va a quedar bien? No creo, sentenció González, mientras sacaba otro lemán del bolsillo del Lambo. Pero le ponemos un zapatito con taco y listo. Ay, si se te pone muy molesto, le puedo dar una gotita que va a te ese top. Luis Avaro salió de su casa como cualquier mañana para ir al consultorio. Atendió en este pueblo por años y nunca tuvo grandes hitos en su carrera como traumatólogo. No se parece a González, que en el portafolio de las desgracias contaba con haber dado mal una inyección a una promesa de basquetbolista de 20 años y provocarle la muerte. Una desgracia, decían que decía cuando le preguntaban qué había pasado. Ni tampoco operó de la rodilla equivocada a nadie. Son muy parecidas, excusaba González si alguien quería saber. Ni por supuesto le arruinó la pierna y la vida a un nene de 7 años. Porque Avaro era otra cosa. Un tipo de unos 50, bigote de policía, primeras canas asomando, que iba al trabajo todos los días caminando por la Avenida Libertad. Y esa mañana, Avaro iba para un lado y mi viejo para el otro, hasta que se cruzaron. Buen día, saludó a mi viejo. Buen día, respondió Avaro y agregó, ¿cómo está tu pibe? Podría no haber preguntado nada más. Podría no haber sentido la incomodidad de la mirada de un hombre que sabía que iba a tener que convivir desde ese momento y para siempre con un hijo con una discapacidad motriz por una desgracia infantil de un sábado a la noche en donde ni siquiera había podido terminar de comer el asado que había empezado, porque su vida, la que había tenido durante todos estos años, había cambiado para siempre. Entonces le contó y detalló, y sus ojos pasaron de la furia y la desilusión a la acción. 20 minutos más tarde del encuentro casual entre Avaro y mi viejo, toda la familia Merlo salió a la ruta arriba de la Rural Dodge. 1000 veces habíamos ido y venido a Buenos Aires, pero esta vez agarramos para el otro lado. Llevar a la Allende, fueron las instrucciones de Avaro, de pocas palabras, concreto. Y ahí nos fuimos entonces, a Córdoba capital, sin más información que esa, Allende, una palabra clave para abrir un mundo en donde mi vida no se rompiera. 2 horas y algunas preguntas más tarde, estaba rodeado de médicos que hacían preguntas y sacaban conjeturas. A mis viejos primero, a mí después. Me pidieron perdón por la demora, pero habían tenido que operar a un nenito que había nacido con 6 dedos en cada mano y compartía esa habitación transitoria conmigo. Un carnicero, González, describió el jefe de traumatología que revisó mi radiografía, mi pierna y mi futuro. Vas a ir de nuevo a Río Tercero y le vas a decir a Avaro que sea él
quien sigue el tratamiento. Y darle las gracias porque te salvó el pibe. El viaje de vuelta tuvo una brisa de calma sentada por primera vez entre nosotros. Yo viajaba en el baúl acostado porque no podía flexionar la pierna con el yeso, pero escuchaba que mi viejo había puesto un cassette y golpeaba cada tanto los pulgares contra el volante. Mi vieja le cansaba un mate, mis hermanas dormían. Esa porción de la tragedia no tiene mal gusto, y hasta parece que hubiera tenido esperanza. Los próximos días, las próximas tardes y también las próximas noches las iba a pasar acostado en una cama de sanatorio. En cada uno de esos días, el mismo ritual. Una bolsita con peso que se sumaba a la que ya tenía colgando al final del pie para ir traccionando el hueso partido y llevarlo al punto exacto para que suelte parejo. Para corroborar, cada tarde, un rato antes de la cena temprana del sanatorio, un grupo de camilleros y radiólogos movilizaban media clínica para traer los equipos y hacerme las placas. En todas esas radiografías, una por día, mi vieja repitió las mismas palabras. ¿Le pueden traer protección? Los radiólogos medio que se le reían, pero iban a buscar el delantal de plomo con el que me cubrían el cuerpo. A ese delantal de plomo y a esa vigilia maternal les debo la existencia de mis hijas. En total, fueron más de 100 días postrados jugando a que el tiempo pasara y recibiendo visitas, abrazos y consuelos. Todos esos días me cuidó Avaro. Entraba y salía de mi habitación todo el tiempo. A veces me traía juegos de sus hijos o me contaba historias. Cuando mi viejo consiguió un televisor blanco y negro prestado, vimos la Copa América juntos. Mis viejos iban y venían. Se turnaban para dormir conmigo. Los fines de semana eran especiales, porque mi viejo aparecía con la videocasetera abajo del sobaco y algunas películas alquiladas. Gasté todas las cintas de Chaplin en esos días interminables. También conocí la extorsión. Las enfermeras querían ver la novela de Grecia Colmenar desde la tarde, y yo las dejaba a cambio de que me consiguieran flan con dulce o algún capricho infantil. A contramano del mundo, fui feliz en medio del dolor de esos días postrados. Algunos meses más tarde volví a mi casa, sin yeso, con unas muletas de madera que nunca supe cómo usar, y tuve que aprenderlo todo de nuevo. Había en esa casa, de ese barrio mágico donde fui feliz, una vida que seguía su camino sin mí. Mis hermanas comían milanesas sin que yo estuviera en el conflicto por ver quién se quedaba la última, o peleaban por pavás entre ellas sin que mi presencia les hiciera falta. Cuando entré a casa había 4 sillas en vez de 5. Fueron meses sin nosotros, pero entonces la marea estaba en retirada. Supe que tenía que aprender a ponerme de pie, y supe también que romperse, curarse y volver al ruedo es algo que pasa demasiadas veces en la vida, y yo tuve la fortuna de aprenderlo en los primeros días.